Sus llanuras adornan los tesoros de la naturaleza. Con su alforja desborda de aportes a la cultura local, nacional y universal. Camagüey ostenta en su carta de presentación, desde el primer aporte literario El espejo de paciencia, hasta la deslumbrante Gertrudis Gómez de Avellaneda o la valía del poeta Nicolás Guillén. Una villa que sigue siendo fuente de inspiración para artistas de todos los tiempos. Desde su nacimiento comenzó a tejer una historia. Surgida el 2 de febrero de 1514, en la otrora Santa María del Puerto del Príncipe, el pasado dialoga con la contemporaneidad. Un entorno donde las nuevas edificaciones se interrelacionan con aquellos atractivos que le brindan personalidad a la urbe. Sus calles caprichosas articulan en el centro histórico, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. La comarca tiene su rostro, donde conviven en perfecta armonía encantos y misterios. Por esa razón, quizás resulte difícil comprenderla. Camagüey es la casa grande para los que vivimos en ella. Se muestra como un laberinto en el cual muchos caen sin saber cómo. Es como un gran libro cuyas páginas guardan los inicios, la evolución y el presente, que ha sedimentado con el paso del tiempo una sólida identidad urbana. Histórica y patrimonial, aquí se combinan adoquines y cemento. Comarca de tradiciones, tinajones, grandes poetas, prolíficos músicos y gente gallarda. Tocada por la gracia de las leyendas y un ángel que invita a recorrer la ciudad, Camagüey vive entre la historia y el presente. Los bienes arquitectónicos que atesora han sido conservados de alguna manera por varias generaciones. Perduran las herencias urbanísticas en un territorio que nació del barro. Con barro se moldearon los tinajones que adornan casas, jardines, parques y aportan un toque de distinción. Conserva en perfecta armonía el espíritu colonial y moderno que defiende como el principal patrimonio. Y justamente luego del reporte que veíamos de nuestra colega Aimea Margose, es tiempo para indagar en los orígenes y posterior desarrollo de la villa de Santa María del Puerto del Príncipe, que cuenta ya con 112 años de fundada. Por tal motivo, no podía ser otro nuestro invitado que el historiador José Urbino Rodríguez Barreras, director de la Oficina del Historiador de la ciudad de Camagüey, quien ofreció su testimonio en exclusiva para nuestra revista. De inmediato nos cuenta acerca de los años fundacionales de esta villa, tiempo en el que ya también existían otras, y nos explica por qué fundan los españoles esta en particular y qué la hizo especial. Igualmente nos aclara con respecto a su ubicación, pues no siempre estuvo en el mismo lugar. Veamos. Un poco hablar de la fundación, por decirle de alguna manera, y cuando digo de alguna manera es porque lo más importante es cuando las personas llegaron a un asentamiento y el proceso fundacional transcurre, porque ya quedó demostrado que existía cierto desarrollo en esos lugares, y hay cierta polémica con relación a nuestra fecha fundacional. Incluso hoy la Academia de la Historia de Cuba tiene pendiente un taller a partir de las nuevas hipótesis que se han planteado, sobre todo en particular de la doctora Lourdes Gómez. Es una fecha que los cronistas de la época, por varias razones, la daban, ese 2 de febrero, el Día de la Candelaria, como nuestra fecha fundacional, en un lugar en la costa norte de nuestra provincia, dentro de la bahía de Nuevita, presumiblemente, porque reitero, es algo que está en investigación, que la historiografía cubana deberá dar una respuesta acertada a este asunto. Pero bueno, reitero, la tradición oral de los camagüeyanos de antes, los de ahora, asumimos el 2 de febrero, y por supuesto ese proceso de conquista y colonización estuvo matizado porque siempre se hacía al lado, casi todas en la costa norte, tenía que haber un puerto o un lugar propicio para arribar a la tierra, entre comillas, descubierta, y que propiciara el proceso de conquista y colonización, donde se hace en ese presumible lugar, Pueblo Viejo de Nuevita, Punta de Guincho, en el actual municipio de Camagüey, es hoy todavía un lugar muy agreste que dificultaba el cultivo, la cría de ganado, y evidentemente eso propició que
que ese asentamiento se moviera, o sea, nunca hubo edificaciones que pudieran marcar, todo se hizo incluso se habla de un fuerte, de un fortín, y no era tampoco una fortificación sólida que estuviera en la entrada de la bahía. Por eso, en breve tiempo, se desplazó la villa de ese lugar buscando un sitio que propiciara el cultivo, que propiciara. Hoy todavía no es un lugar con cierta lejanía a la ciudad de Nuevitas, y que no es posible. Incluso existía una línea del ferrocarril que iba al puerto de Pastelillo, y por los desprendimientos de las montañas o de las lomas, como decimos en Cuba, hubo necesidad de levantar esa vía. Se han hecho estudios de arqueología, sobre todo, desde hace un tiempo, hecho hoy por la Oficina de la Historiografía, antes por otros arqueólogos de importancia en la provincia, y la fecha datada es en 1520, 5 años más o menos, pero ya desde 1520 sí está demostrado que había presencia española en el lugar, pero solo con este argumento no puede datarse la fecha de 1514. Por eso yo insisto que lo más importante es lo que sucedió después, lo que sucedió en el definitivo asentamiento, lo que salió, y que esa fecha que responde a los argumentos que te he comentado ya, ha servido de acicate, sobre todo en los últimos tiempos, a pesar de la dificultades que siempre hemos tenido. Se ha trabajado muchísimo, teniendo incluso como colofón de ese reconocimiento de los que llegaron y que fundaron, y como un reconocimiento a las generaciones que estamos hoy, una parte, un segmento del centro histórico está inscrito en la lista del Patrimonio Cultural de la Humanidad desde el 2008, y antes del 80 ya era reconocido el centro histórico como monumento nacional, porque el hecho de tener un valor universal excepcional, la distingue no solo del resto de las ciudades que componen ese rico patrimonio cubano, sino que la hace distinta, la hace excepcional en el área geográfica al menos. Y esa condición se demuestra, y esa condición es tangible, o sea, tiene que percibirse con independencia a las condiciones de autenticidad e integridad que tiene el bien cultural, que hoy en muy buena medida y a través de los procesos anteriores que se hicieron, donde esa arquitectura produjo un proceso de yuxtaposición, fue muy respetuosa las nuevas intervenciones que se hicieron con los nuevos estilos arquitectónicos que fueron apareciendo en Cuba y en la ciudad. Eso se conserva muy bien. Y el destacado investigador José Urbino Rodríguez Barreras tuvo a bien comentarnos acerca de lo que distingue a la villa, así como a sus habitantes, como por ejemplo explica sobre la ganadería y la agricultura, elementos que la hacen ser reconocida por todos, además por su ubicación geográfica que le permite ser enlace entre Santiago de Cuba y La Habana. El tema de la ganadería y la agricultura, con mucha más fuerza, la ganadería es un proceso que llega después. Pues por supuesto, a partir de los extensos de las llanuras camagüeyanas, fue propicia para la cría extensiva del ganado, los grandes latifundios, primero los criollos y después con el decursar del tiempo. Y hay fenómenos que marcaron culturalmente, fenómenos económicos que marcaron culturalmente la región, o sea, la ganadería por sucesos que acontecieron. Incluso es la región del antiguo Camagüey, no fue de las regiones del país que usó de manera intensiva y más abierta la esclavitud. Por eso fue más fácil ese proceso de transculturación y la asimilación por esas personas que vinieron primero de África, después con la evolución, el decursar del tiempo, se asentaron importantes comunidades haitianas, o sea, fue Camagüey la provincia de mayor presencia haitiana en Cuba, pero ya siglo XX, así como
como personas que provenientes de Jamaica venían a trabajar en el corte de caña de la naciente o pujante industria azucarera del principio del siglo XX. Y viene a conformarse con un mosaico importante, pero en esos primeros años toda esa gente fueron convertidos a la religión católica. No había monteros por regla general que fueran esclavos, o sea, esa base económica que no demandaba una gran cantidad de fuerza esclava también signó, y muchos de esas personas adquirieron oficio, no sé, y se vincularon de una manera, por decirla de alguna forma, más rápida, y eso también tiene que ver con la economía y cómo lo signó. Esas personas que eran dueños de eso, o de industrias azucareras después, o de extensiones de ganado, tuvieron la posibilidad de estudiar, sobre todo en España, en Francia, y tuvieron una connotación importante en la Primera Guerra del 68. O sea que, y por supuesto, el poder económico dio la posibilidad de construir una arquitectura que hoy estamos alabando. O sea, sin esa posibilidad, sin una industria, sin una base económica, incluso la ganadería tuvo una influencia importante con el comercio de rescate que se dio por el norte de la provincia. O sea que eso siempre, eso en buena medida tuvo que ver con la presencia importante de templos de la denominación religiosa católica, Ciudad de las Iglesias, Camagüey, eso la distingue, hay una cantidad de templos importantes. En esa fisonomía de llanura es muy fácil ver las torres de las iglesias, los campanarios, no solo por apreciarlos, sino que sus campanas, el sonido, por muy alejada que esté, es fácil de... Y eso dio también como resultado la formación de una trama que tiene como eje articulador precisamente la iglesia, el templo, el barrio y la plaza. Es un proceso que se concatena y dio como resultado también gente que se dedicó a las artes, al periodismo, o sea que todo ese que no sucedió solo que no sucedió en los inicios. Recuerda que se llega por un lugar inhóspito, hoy lo es todavía, y precisamente se fue buscando ya con el desarrollo de la ganadería, sobre todo la ganadería. Y es preciso destacar que el territorio también sufrió el exterminio de su población aborigen por parte de los españoles invasores, y el director de la Oficina del Historiador de la ciudad de Camagüey nos brinda detalles de este particular. Hay un hecho que en este proceso que sucedió en esos años y fue la matanza de Caunao. Que se da la matanza de Caunao precisamente por ese movimiento desde de aquel lugar al norte, buscando precisamente tierras fértiles, agua, que no lo he dicho, en ese lugar no había agua, sin agua no hay vida, ni la humana ni de los animales, y precisamente llega a un lugar que se llama Caunao, que es un nombre aborigen, que su traducción quiere decir lugar donde hay oro. Y ahí había un asentamiento importante de aborígenes y se produce una matanza de aquellos habitantes autóctonos de la ciudad por Bartolomé de las Casas. Este proceso que sucedió en Cuba, los hechos que se dieron en Cuba de tratar de exterminar la población autóctona de la isla, o sea que no se produce totalmente, no se extermina a aquellas personas que habitaban la isla antes de la presencia española, tuvo que ver precisamente con ese traslado desde aquel lugar, que ya explicamos las condiciones que tenía, que no había agua tampoco, no lo dije, buscando un lugar que propiciara el asentamiento definitivo de la villa de Santa María del Puerto del Príncipe, y ese lugar es denominado Caunao, cerca de la actual ciudad de Florida, no muy alejada del asentamiento definitivo de la villa, y ahí se produce lo que se conoce en la historiografía cubana como la matanza de Caunao. O sea, hay muchas narraciones, encuentras también en la bibliografía elementos que
que niegan lo contrario. Lo cierto es que la tropa de Pánfilo de Narváez produce ese genocidio, donde asistía, o sea, como testigo presencial, o sea, estaba formando Bartolomé de las Casas, el fray Bartolomé de las Casas formaba parte como clérigo de la tropa. Y después que eso sucede, él renuncia, regresa a España con el objetivo de precisamente denunciar, escribir lo que estaba sucediendo con la población autóctona de la isla, y las versiones del fray Bartolomé de las Casas pues narran precisamente lo que sucedió ese día, y por supuesto es el hecho más significativo que sucedió en aquella región histórica con relación a la población aborigen. Y quienes hemos podido visitar algún momento Camagüey, descubrimos una ciudad cuya urbanización es diferente al resto de las ciudades. Está organizada de manera tal que se convierte en un laberinto para los que no la conocen o que tienen poco sentido de la orientación. Pero, ¿qué es lo que distingue a Camagüey? Camagüey se distingue por muchas cosas, y a mí siempre estas explicaciones de manera genérica me gusta tener como punto de partida la obra humana. O sea, no es posible hablar de arquitectura ni de literatura sin hablar de lo que lo propició, que son las gentes que habitaron el lugar y todos esos procesos económicos, culturales, sociales, políticos incluso, que propician que esas cosas sucedan. Cuando se habla de laberinto, y se habla de una ciudad medieval, de las fortificaciones, en Camagüey estamos hablando de ese laberinto y estamos hablando de esos ríos que actúan como fortificación. Pero no fueron los ríos escogidos para defenderse de nadie, los ríos fueron escogidos para poder vivir y facilitar incluso la construcción de aquel momento, o sea, que se hacía con arcilla y agua, o sea, si no había agua no se podían, y el guano, o sea, que se daba en la sabana, en las extensas sabanas camagüeyanas. Es cierto que algún que otro pirata llegó a las afueras primero de la antigua villa, y después en algún que otro caso llegaron hasta el centro, incluso parte de la documentación que hoy no se encuentra fue producto de eso, pero no creo que la configuración de ese plato roto tiene que ver con la defensa de la ciudad. Hay un hecho que creo que lo comenté, que es la presencia de la iglesia, esa iglesia que tiene una connotación en lo físico, pero tiene una connotación también en lo espiritual. Es que a esa iglesia, un barrio, y el vínculo con la feligresía, y a esa iglesia una plaza. Y entonces esa es la ciudad del siglo XVIII de Camagüey. O sea, todas esas plazas, incluso antiguos hospitales, que si no quedaron, que coincidían también, como el caso de aquí en la Plaza del Carmen, hospitales, escuelas, me refiero, o sea que se fue tejiendo, ese tejido urbano que iba dando respuesta a las necesidades sociales, de salud, políticas, culturales, se fue entrelazando. Incluso la ciudad del 18, la ciudad inscrita en la lista del Patrimonio de la Humanidad, se configura a partir de los 5 espacios fundacionales que tienen que ver precisamente con la presencia de la Iglesia Católica, unos templos que hoy existen, la mayoría, quizás no con la misma expresión o magnitud que tuvieron en aquel momento, nacieron como ermitas. En un inicio se construyeron con otros tipos de materiales y hoy están ahí de una manera con una conservación importantísima y presiden esa fisonomía de la llamada ciudad del 18, que es esa que está, y hay otras características que están en lo intangible, que fue lo que propició esa ciudad, y es el comportamiento de sus ciudadanos, su obra, en lo económico, en lo político, en lo social. Esas personas que prepararon la guerra del 68, como en otras regiones del país, casi todos eran abogados, personas que habían estudiado o habían hecho el bachiller o fuera y se titularon en San Jerónimo de La Habana. O sea que es todo un proceso que da como regularidad una ciudad en algunos aspectos distintos a las demás de las ciudades patrimoniales cubanas, y es el comportamiento también de la gente, la manera de hablar, el voceo,
la manera de hacer la vida social hacia adentro, o en los liceos, donde en cierto momento se conspiró, o en los patios camagüeyanos, que son también muy típicos, que se hacen en C o en L, se dispone la vivienda en esa configuración, con la presencia del tinajón, que se hace muy autóctono. No es que el tinajón tuvo presencia solo en Camagüey, sino precisamente por esa falta de agua fue imprescindible la construcción, ya no el tinajón, ya no la vasija que viene del sur de España en las embarcaciones española, o sea que de hecho es andaluz, por eso del sur de España, los 500 años de presencia andaluza en la península ibérica, y aquí se transforma y existe hoy en muchos lugares para propiciar la vida, o sea, recoger el agua de lluvia de los techos con un sistema de canales, y aquellos, podemos ver todavía aquellos tinajones panzudos que albergan agua para la vida, además de una manera muy fresca, y que están asociados también a las tradiciones camagüeyanas, y le dan nombre también: ciudad de la iglesia, ciudad de los tinajones. Y mire, existen varias historias o leyendas en torno a Camagüey, como por ejemplo, que si tomas agua de tinajón, quedas prendado de la ciudad y no te vas de ella, entre otras. El historiador Urbino nos cuenta algunas de estas y otras leyendas de tan bella ciudad. No la puedo explicar toda, porque cada una tiene un cuento y cada una tiene una connotación diferente. Hay otras que casi no se conoce y otras que se siguen hablando de ellas. El rapto de las principeñas, asociado precisamente a lo que hablábamos ahorita de la presencia de la piratería en la ciudad. La fundación de la Ermita de la Soledad. Hay que decir que esta de la fundación de la Ermita de la Soledad no es algo, una leyenda propia de la ciudad, porque siempre está asociada a donde se construye, o sea que la imagen de la Virgen de la Soledad cae de una carreta de las personas que iban. Eso se cuenta en otros lugares también. El Santo Sepulcro, que tiene una expresión hoy todavía con la procesión que se hace de templo a templo, donde hoy precisamente existe y está el Santo Sepulcro. El Padre Valencia y la Aura Blanca. La leyenda consiste en que él reencarna en una aura blanca, que se dice que esa obra está en el Museo de Matanza. El misterio de Miguel Adolfo Bello. Dolores Rondón, que en un momento determinado, década del 70 creo, una agrupación importante de música popular cubana hace un tema acerca de Dolores Rondón, y el epitafio que hay en su tumba, que hace un tiempo lo trasladamos del lugar, está a la entrada del cementerio también, y es algo muy sugerente, y en ese epitafio reza de la siguiente manera: aquí Dolores Rondón finalizó su carrera, ve inmortal y considera las grandezas cuáles son: el orgullo y presunción, la opulencia y el poder. Todo llega a fenecer, pues solo se inmortaliza el mal que se economiza y el bien que se puede hacer. O sea, es algo para estos tiempos también muy sugerente. Está la dedicatoria de un espacio público a las leyendas. O sea, de alguna manera, por la importancia que esto tiene, hay un espacio en la ciudad que se llama el Parque de las Leyendas, y las personas pueden, de las leyendas que se seleccionaron, pueden leer la explicación en algunos casos de cada una de ellas. Y hay una que para mí es de las más importantes, la asumo así. En torno a la caída del mayor general Ignacio Aramonte Combate el 11 de mayo de 1873 en el potrero de Jimaguayú, y las circunstancias que se producen hasta hace un tiempo, esas circunstancias de su caída en combate estuvieron sumidas en una innumerable cantidad de versiones, que una de ellas incluso hacía referencia a una posible traición. Bueno, hace unos años se convocó a una consulta general de expertos y la investigación científica. Hay un libro, Ignacio Aramonte y el combate de Jimaguayú, que tiene una aproximación científica a lo que sucedió ese día. Pero Aramonte, por supuesto, fue trasladado a la ciudad el 12 de mayo de ese mismo año, o sea, el otro día llega a la Plaza de San Juan de Dios, y en torno a eso también
hay un grupo de sucesos importantes que por razones de tiempo no puedo explicar, pero se traslada al cementerio general. Y hay alguien que dona una carreta de leña, hay alguien que dona el combustible necesario, y solo podemos encontrar en los libros del cementerio general la entrada del cadáver de Agramonte. No fue un hecho exclusivo de Agramonte, hay como el hijo Oscar de Céspedes, el hijo del padre de la patria, que está precisamente en el cementerio. Fue otra de las maneras que se encontraron de impedir la reverencia después a esas personas. ¿Cuál es la leyenda? Las cenizas del mayor fueron esparcidas al viento. Incluso yo en lo personal, cuando escribí el prólogo de ese libro, yo estoy consciente, no podemos negar, y además una investigación que estamos tratando de hacer, qué pasó con el cadáver de Agramonte, porque en el cementerio general lo que encontramos solo es un cenotafio de una logia masónica, que la logia Ignacio Agramonte, que hace una referencia, pero por supuesto el cenotafio no guarda los restos. Y también hay múltiples versiones que algunas hemos ido descartando, pero es una investigación bien compleja, difícil, porque hay que corroborar muchas fuentes, algunas que no se disponen en el país. Pero bueno, la leyenda es esa, cosa que era imposible en aquellos momentos. No había ni tecnología, ni hoy tampoco. Los crematorios quedan restos que no se esparcen al viento. Pero prefiero que la gente siga viendo Agramonte en todas las partes.